de presentarse como líder de la oposición y estar a la altura de alguien que aspira como usted, no como el señor Abascal, a ser presidente del Gobierno. En realidad, la votación de hoy es muy trascendental. Nos jugamos ganarle la batalla al virus o echar por la borda todo el sacrificio que hemos hecho. Y eso no lo decimos nosotros. Pues pasan 37 minutos de las 11 de la mañana. Continúa el pleno del Congreso que pueden seguir viendo en la 1 de Televisión Española. Si prefieren la rueda de prensa de los técnicos tras la reunión diaria de la comisión que estudia cómo ha evolucionado la pandemia, pueden seguirla en el canal 24 horas a partir de este momento. Señor Rufián, que nada cae si cae el estado de alarma. A día de hoy, el fin del estado de alarma es el fin de los ERTEs, de las moratorias, de alquileres e hipotecas. Es verdad que quizás se podrían buscar otras fórmulas. No lo sé. No lo sé si existen. De momento no están. Y la verdad es que muchos ciudadanos están viendo ahora este debate. Muy buenos días, ya lo han visto. Interrumpimos el debate sobre la cuarta prórroga del estado de alarma porque a esta hora comparece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Va a dar detalles del último balance de la pandemia. Vamos a escucharle ya en directo. Que nos permiten valorar la evolución de la epidemia. Hoy tenemos un descenso de casos respecto a ayer, como es habitual en todas las curvas. A medida que van descendiendo las epidemias tenemos esas pequeñas ondulaciones, pero siempre con una tendencia clara descendente. A día de hoy se han notificado 685 nuevos casos por parte de las comunidades autónomas, lo que representa un incremento respecto a ayer del 41%, que es bastante menos del que tuvimos de ayer respecto al día anterior. Desgraciadamente, en esas ondulaciones habituales que comentaba en los descensos de la evolución de la epidemia, tenemos que lamentar hoy que ha habido un pequeño incremento en el número de casos, 244 nuevos casos, pero al mismo tiempo tenemos 8 comunidades en las que se han notificado 0 o 1 casos, lo cual, por supuesto, que no nos alegra en absoluto este pequeño incremento de casos, pero sí que vemos que en general en la mayoría de las comunidades autónomas la evolución de este indicador no es mala. Tenemos además 51 nuevos ingresados en UCI. Hay 15 comunidades que han tenido 0 o 2 ingresados de UCI, lo cual también nos mantiene en toda esta tendencia que venimos observando, que permite que se vayan reutilizando las UCIs para las actividades habituales, siempre con la precaución de mantener una capacidad suficiente para poder responder en caso de rebrote a la epidemia del coronavirus. Y luego tenemos 857 nuevos ingresados en la línea que hemos estado viendo también en estos días. Vamos a aprovechar hoy que no hay grandes novedades en los datos nacionales para hacer una pequeña revisión de lo que está sucediendo a nivel global. A nivel global tenemos algunas zonas en los diferentes continentes que van creciendo con cierta velocidad. En Europa es fundamentalmente países del este de Europa los que están creciendo con mayor velocidad en estos últimos días. De hecho, son Rusia, que está creciendo a un ritmo de 7,5%, 8% en estos últimos días. Está Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina y Ucrania. Estos 3 últimos países mucho más pequeños, con incrementos de entre el 4 y el 5% aproximadamente. En África se está empezando a diseminar la enfermedad. Es cierto que el número bruto de casos es todavía pequeño. Los países con mayores incrementos siguen teniendo alrededor de los 2.000, 3.000 casos, pero, por ejemplo, en Ghana han tenido un incremento respecto al día anterior del 25% y en otros países como Nigeria, Guinea, Senegal están teniendo incrementos de entre el 7 y el 9%. Es cierto que algunos países de África pueden tener algunos problemas de detección en algunos lugares, pero también es cierto que ha llegado más tarde, estamos en un periodo del año diferente, tenemos aún la esperanza de que la transmisión pudiera ser menor. Lo que pasa es que hay que pensar todas estas cosas con mucho cuidado. En América Latina, pese a que hay países que representan el mayor volumen de casos, como puede ser, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Chile, lo cierto es que hay otros países que tienen más pequeños y, por lo tanto, con menor número de casos, que tienen incrementos importantes, como, por ejemplo, Honduras, que tiene un incremento respecto a ayer de hasta el 11%. Luego ya vienen países más grandes, Perú, Chile, Brasil, con incrementos entre el 6 y el 8%. Y en Asia y Oceanía son los países que hasta ahora se habían librado. Fundamentalmente los incrementos
importantes se ven en Bangladesh, Afganistán, India, que cada un incremento respecto al día anterior con el volumen de casos que tiene India ahora son incrementos muy importantes en números brutos de casos. Hoy, entre ayer y hoy, ha incrementado 49.000 nuevos casos, por ejemplo. Y luego tenemos los países de la península arábiga como los países que sufren incrementos más importantes. Como vemos, la epidemia va evolucionando a lo largo de todo el mundo, ya no solo en España, que también ha evolucionado de una forma progresiva en diferentes territorios, con pocas diferencias, pero sí que hay alguna diferencia temporal. En el resto del mundo estas diferencias son más evidentes y sí que se ve que a medida que va entrando en los países, son esos países con nueva invasión, con nueva infección o con nueva epidemia los que incrementan muy rápidamente en su curva, y esperemos que tengan capacidad de controlar rápido para reempezar la fase de reducción lo más pronto posible. Y yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas. Doctor, como estos últimos días siempre hay un primer planteamiento sobre aclaración de datos. Por ejemplo, IM Médico le pregunta cómo es que hay 685 casos nuevos notificados y la resta entre los casos totales de hoy y los de ayer resulta 996. ¿Por qué se dan estas discrepancias? ¿Cuándo calcula que estarán reajustadas totalmente las series de datos? Sí. Como siempre les digo, aquí estamos dando datos diarios. Alguna vez presentamos alguna gráfica que representa la evolución. Pero sí que es cierto que lo que tenemos que valorar es precisamente los datos que apoyan esas gráficas que representan la evolución de la epidemia. Es lo que nos permite valorar con una cierta perspectiva la evolución y, por lo tanto, relativizar esas alteraciones o artefactos que se producen en los datos puntuales cuando hay un retraso de comunicación, cuando hay resultados del laboratorio que llegan más tarde de lo previsto o cuando las comunidades autónomas a lo mejor corrigen sus series de datos porque han recibido información o porque ahora mismo tienen una capacidad mayor para mejorar y limpiar esta información. Yo creo que lo que tenemos que tener, de hecho, esta discrepancia se debe precisamente a uno de esos factores, es la limpieza diaria o la corrección diaria que está haciendo una comunidad autónoma corrigiendo por el retraso en la notificación por parte de los laboratorios. Yo entiendo que estas cosas se estabilizarán en muy breve con las conversaciones que tenemos con las comunidades autónomas. Digamos, artefactos en la notificación puntual diaria se van a corregir en breve. No les puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero entendemos que todo esto tiende a suavizarse y a homogeneizarse como ha pasado en otras ocasiones. Tengan en cuenta que los datos de notificación no es un dato instantáneo, sino que requiere idas y venidas sobre las fichas, las historias clínicas de los pacientes que permiten recoger los resultados. Cuando tenemos un paciente sospechoso hay que recoger los resultados y verificar que corresponden al mismo paciente. Luego hay que verificar si este es hospitalizado o no, porque puede pasar periodos en hospitalización. Todo esto lleva retrasos y cuando pretendemos tener series muy limpias y muy correctas, pues pasamos un periodo en el que parecen no coincidir los datos con los anteriores. Yo creo que en breve se valorará. En todo caso, si se tiene interés en ver la serie limpia, en la página web del Instituto de Salud Carlos III, a la que se puede acceder también desde el Ministerio, se puede descargar la serie correcta con esas correcciones que se van haciendo y no tener que trabajar con datos puntuales del día a día. El asunto de los datos lo enfoca La Sexta desde otra perspectiva. ¿Por qué hay 802 sanitarios nuevos contagiados hoy y, sin embargo, el total de nuevos casos es de 685? Los nuevos sanitarios están en una situación en la que se les está haciendo muchas pruebas para reducir los riesgos de contagio en los focos que tenemos ahora. Creo que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, la transmisión se produce donde están los casos. Fundamentalmente, ahora mismo, donde más casos se agrupan son en los centros sanitarios y, por lo tanto, hay riesgo. El objetivo es evitar que haya transmisión en los hospitales y una de las acciones que se realizan, no en todos, pero sí en un gran número de ellos y progresivamente en más, son cribados a los profesionales. Muchos de los profesionales nuevos que se notifican, la gran mayoría, son casos pasados o casos asintomáticos o casos que no han tenido en ningún momento sintomatología que se detectan a través de cribados. Por lo tanto, una persona que ha estado infectada es un caso, por lo tanto, un profesional que en algún momento ha podido estar infectado, haya estado enfermo o no, infección no implica enfermedad, que se detecta porque sabemos que ha desarrollado defensas contra el virus, tiene que considerarse como un caso que se ha producido en algún momento de la epidemia.
no podemos ubicarlo en un momento determinado y por lo tanto queda en la información relativa a esos cuadros con defensas que detectamos con pruebas serológicas que no podemos ubicar en un momento determinado y que por lo tanto no podemos ponerlos en la misma serie que aquellos que tienen una PCR confirmada y que podemos por lo tanto ubicarlos en el tiempo de acuerdo al momento o de inicio de síntomas o de diagnóstico de la enfermedad cuando iniciaron síntomas o de resultados de laboratorio. Por lo tanto, esa es la razón por la que hay unas discrepancias entre los profesionales y los datos que se dan por pruebas por PCR. En todo caso, se da la información también de los test serológicos realizados y en esa tabla ya verán que los totales coinciden. Radio Nacional de España le pregunta por la Organización Mundial de la Salud, que aconseja revisar neumonías sospechosas desde finales de 2019. ¿Se está haciendo en España como ha pasado en Francia? ¿Qué puede aportar este análisis al origen y diseminación de la pandemia? Es un tema sobre el que está preguntando también Estrella Digital. En Francia el primer caso por la infección se detectó en el mes de diciembre. Van a revisar los casos por neumonía o patologías coincidentes. También pregunta en un sentido idéntico, cambio 16. Francia ha detectado un posible caso de coronavirus en diciembre de 2019, sin relación con China, comenta cambio 16, lo que incrementa las sospechas de que el virus circulaba mucho antes. Si nos puede hablar, doctor Simón, de esta circunstancia. Sí, vamos a ver, sabemos desde relativamente pronto, de hecho desde el momento en el que se hizo la primera notificación por parte de China, si no me equivoco creo que fue el 31 de diciembre, con casos referidos a la última semana de diciembre, sabíamos que en China el virus circulaba como mínimo desde la primera o finales de la primera semana de diciembre, de acuerdo a los periodos de incubación y los periodos de fecha de inicio de síntomas de aquellos casos. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, por lo tanto, la probabilidad de que ya en ese momento hubiera habido movilidad de personas desde China al resto del mundo existía. En aquel momento era una movilidad, en principio, pequeña, relativamente controlada, y en Europa, obviamente, hasta que no se identificó el virus y se pudo diagnosticar, no se podía diagnosticar. También tenemos información posterior de estudios que se realizaron más tarde, también en China, que es muy posible que algunos casos infectaran incluso antes y que hubiera casos o infecciones producidas hasta finales, mediados de noviembre y que se detectarán más tarde. Cuando no hay una prueba diagnóstica para un patógeno que no se conocía en aquel momento, por supuesto que no se puede hacer un diagnóstico o identificarlo. Es a posteriori cuando se pueden hacer estas cosas. Entonces sabemos que el virus circulaba en China desde antes y sabemos que la gente que se hubiera podido infectar en aquel momento podía haber venido a Europa, haberse ido a cualquier otro país de Asia, a África, a América, a cualquier otro lugar, y que eso probablemente sucedió con algunos casos. Un número relativamente pequeño, porque si no es muy posible que nuestras epidemias hubieran empezado antes, pero sí que hubo casos. De hecho, en España, nuestro primer caso fue el día 31 de enero. Se hicieron, a raíz de la detección de los primeros casos en España, estudios en las muestras de los centros centinelas, de los médicos que toman los médicos centinelas de gripe en algunos puntos del país, en aquellos que tuvieron brotes en los que costó detectar los posibles orígenes. En aquellos estudios iniciales no se detectó ninguno que fuera positivo con aquellas muestras al coronavirus. Sabemos